En Creta habían vivido muchos años de guerra sin cuartel. El rey Minos había luchado duramente contra su hermano para ascender al trono. Finalmente, una mañana de otoño, con los nubarrones negros acolchando la cúpula de los cielos y las banderas ajadas ondeando en lo alto de los torreones, desgarradas y manchadas de sangre de los soldados, Minos consiguió la victoria al fin. En una muestra de generosidad, ordenó a su hermano que se exiliara a tierras muy lejanas. Y entonces, en lo alto de la torre, desde la que se divisaba un Mediterráneo de plomo, Minos se arrodilló y, orando con humildad a Poseidón, el rey de los océanos, le ofreció un toro blanco como la nieve. El pacto entre el dios y el hombre decía que Minos sacrificaría al toro en cuanto el dios apareciera, pero el toro era tan hermoso que Minos se lo quedó. Poseidón, enojado por la ingratitud y el egoísmo de Minos, hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara tanto del toro que, obnubilada por el embrujo, se acercó al resollante animal y se arrodilló ante él, ofreciéndole la flor aplastada de su sexo. El animal, resollante, poseído por una lascivia sobrenatural, montó a la mujer, sepultando en su interior su abundante simiente. Su descendencia fue un macho con cabeza y cola de toro, una devastadora criatura mitad hombre, mitad animal. El Minotauro, el toro de Minos. Al principio, el Minotauro fue cuidado por Pasífae con amor en los jardines de palacio. A pesar de la reticencia de Minos, a quien la criatura le recordaba la infidelidad de Pasífae, la pareja se lo quedó. La mujer sentía una enorme ternura por aquel pequeño ser contrahecho de modales hoscos y mirada vacua, pero a medida que crecía, el Minotauro se volvió violento y Minos hizo que el arquitecto Dédalo diseñara un intrincado laberinto dentro del palacio, en el que la criatura se vería confinada hasta el fin de los tiempos, en la soledad húmeda, recorriendo interminables pasillos por toda la eternidad, mugiendo con la tristeza infinita de quien está profundamente solo en el mundo. Lo que no les he contado es que el Minotauro tenía un medio hermano. Se llamaba Androgeo y era un famoso atleta. En unas importantes Olimpiadas celebradas en Atenas, su superioridad física fue tal que derrotó a todos los adversarios que se le pusieron por delante. Envidioso, Egeo, rey de Atenas y padre putativo de Teseo, lo retó a que fuera a matar al toro de Maratón. Esta era una tarea imposible y Androgeo murió arrollado por la bestia. Hay versiones de esta historia que cuentan que el rey de Atenas lo mandó matar por miedo a que apoyara a los hijos de Palas en su contra. En otra versión, Androgeo murió en una batalla entre los atenienses y los cretenses. Sea como fuere, y a ojos de Minos, la ciudad de Atenas fue responsable de la muerte de Androgeo, y para hacer justicia, la ciudad debía rendir tributo al rey de Creta de 7 de los mejores y más nobles jóvenes y 7 de las mejores y más virtuosas doncellas cada año. Su destino era terrible. Serían enviados a Creta y arrojados dentro del laberinto en las entrañas del palacio de Minos y devorados por el Minotauro. El tercer año, Teseo, hijo del rey de Atenas, se ofreció como voluntario. Egeo se retorció de angustia. «Hijo mío, no podré soportar la impaciencia de saber si has sobrevivido». Teseo le prometió a su padre que mostraría velas blancas a su regreso de Creta, lo que le permitiría saber de antemano que todavía estaba vivo. Por otro lado, el barco mostraría velas negras si Teseo hubiera muerto. Así, una mañana temprano, Teseo se subió al mejor barco que había en Atenas y puso rumbo a Creta. A su llegada, anunció al rey Minos que planeaba matar al monstruo, pero Minos sabía que incluso si lograba acabar con él, nunca podría salir del laberinto. No obstante, Minos era un rey justo y Teseo un príncipe, así que decidió agasajarlo con una última y fastuosa fiesta antes de arrojarlo a las entrañas del laberinto. Se desempolvaron candiles y tapices, se cortaron las más suculentas flores, se asaron cabritos jugosos y se sirvieron montañas de uvas y de melocotones tiernos y crujientes. En esa fiesta, Teseo conoció a la princesa Ariadna, la hija del rey Minos, quien se enamoró perdidamente de él. Susurros en la penumbra, paseos a pie de las fuentes, besos robados entre los parterres y las hiedras, perfumes con aroma a promesas y caricias robadas bajo la luz de la luna. Ariadna, consumida por el amor, decidió ayudar a su amado Teseo. Sin embargo, Teseo tenía muy claro que no la quería.
aunque fingió una desenfrenada pasión, arrebatándole a la muchacha la promesa de que lo ayudaría y que de regreso a Atenas la tomaría como esposa. La muchacha, viendo en Teseo al hombre de sus sueños que la sacaría de aquella pequeña isla, le regaló una bandeja de lana y dijo a su amado que la desenredara a medida que se adentraba más y más en el laberinto para encontrar la salida cuando hubiera matado al monstruo. «No lo olvides», advirtió a Teseo. «Debes llevarme contigo para que podamos casarnos». Un trato es un trato. A la mañana siguiente, rodeado de un centenar de curiosos, el rey Minos abrió las enormes compuertas de roble que protegían la entrada del laberinto y Teseo se adentró en la oscuridad acompañado por el resto de los jóvenes atenienses. La puerta se cerró con solemnidad detrás de ellos. Siguiendo las instrucciones de Ariadna, Teseo ató un extremo de la cuerda a la puerta. Le dijo a los niños que se quedaran junto a ella. Su trabajo era asegurarse de que la lana permaneciera atada para que Teseo pudiera encontrar el camino de regreso para salvarlos. Teseo, entonces, se adentró solo en la oscuridad del laberinto. Era un pasadizo húmedo, lóbrego. En las paredes cubiertas de musgo putrefacto correteaban repugnantes arañas y escolopendras infernales. El suelo era una capa pegajosa de fango y de mierda de minotauro. Teseo recorrió kilómetros y kilómetros con la única compañía de las ratas, alumbrado por una débil antorcha que solo dejaba ver un pequeño mundito a muy pocos metros ante él. Finalmente, en una cámara intestina y arcana, encontró al minotauro y desenvainando su espada luchó con él cuerpo a cuerpo, refocilándose por el suelo, esquivando sus hoscos empujones, aguantando sus embistes furiosos. Pero Teseo era hábil y el monstruo tosco. Finalmente, en un descuido de la bestia, le cortó la cabeza de un solo manodoble certero. Teseo, siguiendo el largo hilo de Ariadna, escapó del laberinto. La princesa lo estaba esperando. Abrió la puerta. Sin que nadie se diera cuenta, el príncipe Teseo y los jóvenes de Atenas corrieron hacia su barco y se alejaron en silencio. La princesa Ariadna zarpó con ellos, convencida de que ahí comenzaba una nueva vida, en Atenas, al lado de su amado Teseo. De camino a casa, se detuvieron para comprar provisiones en la pequeña isla de Naxos. La princesa Ariadna insistió en bajar a tierra. No había mucho que hacer en esa isla y pronto se durmió. Mucha gente se reunió para ver a la princesa durmiente. Era una visión tan hermosa, tan pura, tan pacífica. Aprovechando la oportunidad de librarse de ese lastre, Teseo se hizo a la mar con los hijos de Atenas y la dejó allí, durmiendo. Cuando la princesa se despertó, se encontró sola y abandonada en aquella isla, y el eco de sus llantos llegó resonando hasta los dioses. Después de todo, un trato es un trato y Teseo, por incumplirlo, fue maldecido desde el Olimpo. Se suponía que el héroe griego cambiaría las velas negras del barco por blancas para que su padre, el rey Egeo, supiera que su hijo todavía estaba vivo y había conquistado al Minotauro. Sin embargo, la maldición de los dioses hizo que olvidara su promesa. Su padre, que estaba esperando desesperado en el cabo Sunión, se arrojó al mar por un acantilado al ver que el barco regresaba con velas negras. Murió en el acto, ahogado por la espuma del mar. Desde entonces, ese mar se conoce como el Egeo, en honor al rey muerto. En cuanto a Teseo, fue el rey de Atenas, el más triste de todos los reyes, porque a sus espaldas llevó siempre la pesada carga de plomo de un padre muerto y una princesa devorada por el dolor del abandono y las promesas rotas. Hasta la llegada a Grecia del arqueólogo británico Sir Arthur Evans, la historia de ese mitad hombre, mitad toro asesinado por Teseo dentro de un laberinto se consideraba un mito popular. Sin embargo, la arqueología cambió todo eso. Sir Arthur Evans descubrió el palacio del rey Minos, Cnosos, y las excavaciones comenzaron inmediatamente en el sitio en marzo de 1900. Cnosos es el sitio arqueológico más grande de la Edad del Bronce de Creta, probablemente el centro político y ceremonial de la civilización y la cultura minoica. Evans dio el nombre de minoica a la cultura que descubrió en Knossos, llamada así por el rey Minos. No sabemos si Minos era el nombre de un rey individual o un título, pero Heródoto menciona a Minos en sus historias.
Habiendo leído tanto el mito como las menciones de Minos, Evans, al encontrar murales de saltos de toros en el palacio, postuló que quizá Cnosos era el laberinto de la historia de Teseo y del Minotauro. Detrás de la palabra prehelénica labirinzos, que está etimológicamente relacionada con la palabra labris, hacha doble, se encuentra quizás el mismo palacio de Cnosos, cuyas ruinas revelan la complejidad laberíntica de su estructura. Numerosos estudios académicos han establecido paralelismos entre los fenómenos naturales y la creación de mitos. En un intento por dar sentido al mundo, nuestros primeros antepasados a menudo dieron forma física a fenómenos naturales desconocidos y aterradores en un intento de racionalizarlos. Varias versiones del mito coinciden en que la bestia vive bajo tierra en el laberinto y que cuando brama, la tierra tiembla. La investigación científica sobre la actividad sísmica reveló que Creta se encuentra en una zona de subducción, que es un límite de placas tectónicas donde convergen dos placas que provocan terremotos significativos y constantes. Ya sea que se represente en el Palacio de Cnosos o se use para explicar las actividades sísmicas en Creta, lo cierto es que a medida que evoluciona la investigación arqueológica, la historia de Teseo y el Minotauro demuestra ser más que un simple mito griego antiguo. ¿Y qué nos enseña esta historia? ¿Qué querían los que vinieron antes que entendiéramos de las aventuras de Minos, Teseo, Egeo, Ariadna y el Minotauro? Yo creo que los viejos griegos quisieron que meditáramos sobre el agradecimiento. Lo importante de esta vida es estar agradecido por lo que tienes y no ser egoísta o codicioso. Recuerden ustedes que toda esta historia comenzó porque el rey Egeo no quiso agradecer a Poseidón su victoria y se quedó con el toro blanco. Si no hubiera hecho esto, el Minotauro no habría nacido, Teseo no habría tenido que ir a Creta y él no se habría arrojado por el acantilado. Porque un trato es un trato. En el deseo de Teseo de ser un rey, estaba preparado para hacer daño a las personas que le importaban. Al final, pasó el resto de su vida destrozado por la culpa. Su vida se convirtió en una laguna negra de miseria y de dolor. Los que vinieron antes nos enseñaron a meditar sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien. En ese sentido, los viejos griegos querían que recordáramos siempre que si basas tu triunfo en el dolor ajeno, nunca serás feliz. La culpa te perseguirá hasta el resto de tus días. Si eres honesto, si no mientes, si eres fiel a tus promesas, puede que tu éxito se dilate, puede que no tengas los resultados inmediatos que esperabas, pero a la larga disfrutarás de una vida más plena. Y de eso se trata. No del éxito a toda costa, no de trepar dejando a tus espaldas una estela de cadáveres, sino de dormir en paz cada noche, sabiendo que has cumplido con tus compromisos.